El día de hoy les vengo a hablar de las fuerzas moleculares, específicamente de las fuerzas intermoleculares y cómo éstas se relacionan a la medicina. Empecemos con una definición de fuerzas moleculares. Las fuerzas moleculares son un tipo de fuerza que mantienen unidos a los átomos, ya sea por reacciones intramoleculares o a las moléculas por reacciones intermoleculares. Hoy vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares. Una fuerza intermolecular es un tipo de interacción y atracción que hace que las moléculas se mantengan unidas. Esto determina la propiedad física de la misma. Empezamos con la fuerza ion-dipolo. La fuerza ion-dipolo consiste en la interacción entre iones y moléculas polares. Un ejemplo claro de esto es la sal de mesa y cómo ésta se disuelve en el agua, ya que el cloruro de sodio tiene un ion positivo y un ion negativo y el agua es una molécula polar, lo que determina y hace que pase esta reacción ion-dipolo. Seguimos con la interacción dipolo-dipolo. En esta hay una molécula con un lado parcial positivo y un lado parcial negativo. Esta molécula es polar y genera interacciones electrostáticas. Significa que va a impedir la repulsión de las mismas moléculas y va a intentar generar muchos enlaces. Un ejemplo de esto es el cloroformo, ya que tiene una parte positiva y una parte parcial negativa. Seguimos con las fuerzas dipolo inducido. Las fuerzas dipolo inducido son reacciones en las cuales una molécula polar forma un dipolo en una molécula no polar. Esto hace que la molécula no polar en un instante se haga una molécula polar con carga positiva y negativa. Un ejemplo de esto es el agua. El agua es una molécula polar y provoca el movimiento de los electrones del oxígeno, que es una molécula no polar. Continuamos con los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son reacciones dipolo-dipolo, pero tienen una diferencia. El hidrógeno solo se va a juntar con el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Normalmente se los diferencia de las reacciones dipolo-dipolo porque tienen más electronegatividad. Un ejemplo claro de esto es el etanol, ya que posee un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Finalizamos con las fuerzas de dispersión del hondo, que normalmente solo suceden en moléculas no polares. Una molécula siempre está en movimiento, pero llega un punto en específico donde puede crear un dipolo transitorio. Este dipolo transitorio pasa al vecino y sigue creando una red de dipolos transitorios. Un ejemplo claro de esto pueden ser todos los aceites y grasas e hidrocarburos como la gasolina. La medicina relaciona estos enlaces. Un ejemplo de esto es Allegra. Allegra contiene clorhidrato de fexofenadina. Es un antihistamínico, quiere decir que bloquea las histaminas, que son los receptores del sistema inmunitario, previniendo las alergias, la picazón y la urticaria en niños y adultos. No se metaboliza por el hígado, más bien se metaboliza por unas hemoproteínas llamadas citocromo P450. Desde ahí se metaboliza todo. ¿En qué casos se prescribe este medicamento? En casos de alergias, ronchas, urticaria, picazón en los ojos y cuerpo y salpullidos, en niños mayores de 12 años y adultos. Entre las contraindicaciones y efectos adversos se encuentra la hipersensibilidad al fármaco, lo que provoca dolor de cabeza, náuseas, mareos y somnolencia. En casos específicos se ha detectado taquicardia y palpitaciones. Normalmente Allegra no interactúa con otros medicamentos, sin embargo, está prohibido el uso con CBD, ya que aumenta el tiempo de duración y los efectos secundarios puede que incrementen después de consumir esta sustancia. Gracias.